Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rodolfo Pastore, soy director del Departamento de Economía y Administración y es un gusto dar las palabras de bienvenida en nombre del Departamento y de la Universidad Nacional de Quilmes a esta conferencia magistral Instituciones y Desarrollo Local en un Mundo Global que disertará el doctor Antonio Vázquez Barquero, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, reconocido investigador internacional sobre estos temas y muy querido por todos los que trabajamos estas temáticas, que además tendremos el gusto de contar con el comentario de su disertación de nuestro querido rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar. Así que es un lujo estar en esta mesa. Y también, en ese sentido, para concluir mis palabras de bienvenida, agradecer a todo el equipo de trabajo coordinado por Daniel Carabacuore, director de la Unidad de Gobiernos Locales, que en conjunto con otras universidades, en particular con la Universidad Autónoma de Madrid y otras universidades de América Latina, con equipos de investigación aquí presentes, organizan esta conferencia en el marco del Seminario Internacional del Proyecto Internacional Medición del Grado de Descentralización Municipal en Iberoamérica a partir del Índice de Autonomía Local. Este es un seminario que está realizándose en todos estos días y en ese marco contar con la posibilidad de que estudiantes, graduados y docentes de nuestro departamento y de nuestra universidad en general participen de esta conferencia es algo muy gratificante y desde ya se agradece mucho. Así que sin más, dada la bienvenida, pasamos a la presentación del doctor Antonio Vázquez Barquero. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer la invitación a estar con ustedes aquí, en esta universidad. Yo vengo a Argentina desde el año 74, es decir, y era una de mis grandes ilusiones desde que era jovencito, y entonces pude venir y me emocioné mucho. Entonces, y siempre he hecho actividades en Argentina y entre ellas el máster en desarrollo local, que lo empezamos a hacer en Rosario y después acabamos haciendo en la UNSAN, y la UNSAN me hizo el honor de nombrarme como es doctor honoris causa, es decir, que me siento siempre integrado y respaldado, y bueno, y para mí pues es un placer estar aquí, porque además en esta sala, aparte de personas que yo ya conozco, veo gente de las nuevas generaciones. Y entonces, en realidad, tanto en la exposición de hoy como la exposición que voy a hacer dentro del jueves, en realidad vivimos en un mundo global, ¿no? Y en un mundo que cambia y se transforma, que es completamente diferente lo que está ocurriendo a lo que ocurría en la época en que yo vine aquí, en el 74, es otro mundo. Aquellos eran momentos de crisis muy importante en el sector industrial, porque el precio de la energía había subido enormemente de 1 a 4 dólares en el 73-74 y de 4 a 40 en el 78. Y era un mundo evidentemente que se desestabilizaba, y parte de las políticas públicas no podían seguir adelante. Por ejemplo, las políticas regionales no podían seguir adelante. Surge a continuación, en los años 80, entonces un cambio ya, y es empezar a pensar en términos precisamente de lo que se llama desarrollo endógeno, o desarrollo, una visión diferente del desarrollo. Y eso evidentemente pues, surge en esa época, pero hay que pensar que el personal computer es del 78, ¿verdad? El Apple, no sé si esto es un Apple o no. Y después, hace un momento oía que en 1989 fue un año muy importante desde mi perspectiva, porque es el año de las 3 W, y el año precisamente, digamos, 1991, es cuando se empiezan a formar todas esas redes
digamos, amparadas precisamente en las 3 W. Y eso sigue la cosa adelante y estamos en el mundo actual donde, como todos nosotros vemos, pues hay propuestas diferentes de que el mundo va a cambiar. Yo recuerdo en los movimientos, los que tienen más edad, los movimientos aquellos de los años 60, ¿no? Que decían que se decía en Italia, este es un país donde los orígenes italianos cuentan, decía, la China è vicina. No, ahora la China está aquí y son 1.300 a 1.500 millones de habitantes, digamos, con actividad productiva y con desafíos grandes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Por eso, evidentemente, pues mi intención aquí es siempre pensando en una realidad que cambia, y esa realidad que cambia, pues en sus manos la van a tener las nuevas generaciones que tienen ahora 25 años, pues dentro de 20 años, cuando estén en el poder, precisamente esa generación tendrán respuestas bastante más claras que nosotros. Mientras tanto, pues la idea del desarrollo local no se ha venido abajo, sino todo lo contrario, ha aparecido con nuevas formas y se lo voy a contar yo. Pero voy a empezar hablando porque los economistas pues siempre, no sé, si ustedes se acuerdan de la función de producción, hay cosas que no aparecen. Por ejemplo, no aparece la energía, ¿no? Para decir un elemento importante. No aparecen las instituciones y reglas de juego, y vamos a hablar un momento claro que afecta mucho al territorio sobre las reglas de juego culturales y sociales de los territorios, al mismo tiempo que las reglas más formales, por ejemplo, de la Constitución, que, como ustedes saben, es tan importante que el presidente de China ha cambiado la Constitución para poder durar hasta que él quiera. ¿Se acuerdan? Entonces le da una relevancia muy importante en su país. Y en todos nuestros países pues ocurre exactamente igual. Voy a hablar un momento de eso y después voy a diferenciar el capital social, que es, digamos, la parte informal de todos los territorios, eso que diferencia al norte de Chile, del sur de Chile y de la parte central, por decir el país que ustedes quieren tanto, que está aquí al lado, siempre en competición amable, con algo que es la Constitución y la economía. Mi idea es que dentro de la Constitución está la economía, y yo les he dado a ustedes un artículo mío que acaba de salir para que lo distribuyan y donde yo argumento eso. Aquí no lo voy a argumentar, pero recordar cómo la Constitución son reglas de juego que se desarrollan y que pasan a las manos, digamos, de los que toman las decisiones, y eso evidentemente es fundamental. Y una vez visto esto, ¿cuáles son las respuestas actuales desde la perspectiva del desarrollo local en este mundo que cambia? Y entonces les pondré algunos ejemplos que están asociados también con una publicación, que es la publicación de la OCDE de 2016. La OCDE en 2016 pues le dedica un gran informe al desarrollo local en el mundo. Y entonces lo planteo aquí, digamos, dentro de todos los interrogantes, dice que a pesar de todo lo que está ocurriendo, la respuesta local a los desafíos de la globalización sigue siendo importante. Entonces, esto es, en líneas generales, lo que yo voy a tratar. Perdón, tengo que darle aquí. Gracias. Bien. Entonces, la primera parte habla del concepto de todo lo que tiene que ver con las instituciones, y para los que no son, digamos, no están más en los aspectos políticos, les voy a recordar algunos conceptos económicos a medida que le presento las transparencias. Bueno, primero pongo qué es lo que piensa Douglas North. North es premio Nobel. En la Segunda Guerra Mundial, en vez de irse a la guerra, pues viajaba en un barco, digamos, transportando productos de un territorio a otro, etcétera, etcétera. Y después llegó y en San Francisco pues intentó
aprender economía y tenía unas discusiones maravillosas con los economistas y al final pues acabó siendo Premio Nobel de Economía por algo importante, porque él dice que el crecimiento y cambio estructural en realidad necesita no solamente los recursos naturales y económicos, introduce la energía, eso que le decía que los economistas olvidamos, y el conocimiento, que eso seguro que desde la época de Schumpeter está presente, pero que las inversiones solamente las realizan las empresas cuando el entorno institucional, es decir, las reglas de juego y el entorno cultural asegura los derechos de propiedad. Y por lo tanto, las instituciones y la cultura están en la base de los impulsos precisamente del crecimiento y cambio estructural. Bueno, el concepto de innovación que yo manejo, y se lo recuerdo a muchos de ustedes, es un concepto pensado en términos de Schumpeter. Schumpeter es un hombre muy interesante. Nació en el año 1883, que es el año en que murió Marx. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Y en el año en que nació Keynes, y por eso se decía 2 por 1. Muere Marx y aparecen 2 economistas, ¿verdad? 2 por 1. Bien, este es un personaje muy inteligente, escribe un libro ya de desarrollo en el año 1911, traducido al castellano y al inglés en 1934, es decir, introduce el concepto de innovación pensando en algo que es relevante desde el punto de vista económico y comercial, es decir, está asociado con la utilización de nueva tecnología, tanto en los bienes como en los servicios, de productos que se venden en el mercado. Es muy específico, es diferente a lo que se hace en la universidad mía o esta, cuando se habla precisamente de conocimiento científico, pero que no se traslada, digamos, directamente al mercado. Puede haber casos, y mi universidad, por ejemplo, tiene de combinar, digamos, las dos cosas, con lo cual, evidentemente, se pueden combinar. Pero lo normal siempre es esa relación mercado, tecnología, crecimiento, es lo que lleva adelante. Aquí lo tengo, Schumpeter pues, habla del principio de destrucción, yo pongo creadora, algunos dicen creativa, es decir, los productos se cambian y se transforman, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el automóvil. El automóvil es un producto antiguo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? De finales del siglo XIX, yo pienso que el Fiat italiano es de 1890 y tantos, el MT es también de 1880, 90. Bueno, en última instancia son productos antiguos que se van transformando, pero nosotros vamos a asistir, digamos, ya a automóviles eléctricos y automóviles eléctricos que van a tener una cosa importante, un propio chofer. Ustedes, la generación más joven, pues dentro de 20 años, pues andarán con electricidad por el mundo, la nueva electricidad que no afecta, digamos, al medio ambiente. Y entonces el proceso de innovación está, según esta forma de ver, relacionado precisamente con los resultados que se tiene. Se innova para tener productos que se venden en el mercado, etc. Y siempre, esto es algo que los economistas evidentemente no siempre lo ven con buenos ojos, pero el mecanismo de competitividad es competencia imperfecta. Es decir, si la señora hace un invento dentro de su empresa, digamos, compite, es oligopolista o monopolista durante un periodo de tiempo precisamente con ese producto. Entonces, la competencia no es perfecta, que es la hipótesis que a nosotros nos han enseñado, digamos, cuando aprendíamos economía. Les he puesto algo interesante porque es esta escalera de la competitividad. Pero claro, todo el mundo siempre tenemos la idea de en el área rural y después hacer alguna actividad más, etcétera, etcétera. En el momento actual eso ha cambiado. En la época de David Ricardo, que escribía en el año 1810, la primera revolución industrial es de finales del siglo XVIII, principios del XIX, entonces él establece una comparación entre
las nuevas tecnologías que daban lugar al textil en Inglaterra, ¿no? Al Manchester, los que les gusta el fútbol, pues conocen Manchester perfectamente y Liverpool perfectamente, porque se dedican ahora a hacer más cosas, pero sin duda siguen jugando bien al fútbol. Bueno, ¿eso con qué? Con el vino de Oporto. Y entonces, ¿cómo se producía, digamos, la ventaja comparativa por parte de aquellos que producían con nueva tecnología? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque nosotros introducimos conocimiento ya, pues sin ir más lejos, en la madera. Hay un señor de Chile que he estado hablando un momento con él y entonces ha ocupado una parte muy importante del mercado de la madera en Europa, precisamente los productores de madera en Chile, e introducen conocimiento en la madera para que tenga el mismo volumen, etcétera, y se pueda, digamos, vender a nivel internacional. Pero la manzana, la de Adán y Eva, que todos ustedes no vivían en aquel entonces, yo tampoco, pero en estos momentos la manzana, que a mí me gusta mucho, tengo una manzana para esta noche en el hotel, guardada allí para dormir bien, pues esa manzana tiene tecnología dentro. Es decir, es jugosa, es dulce, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque han introducido conocimiento ahí. Entonces, ven, ahí ocurre en el arroz de Vietnam, ¿no? Vietnam es un gran productor de arroz, como ustedes saben, y el arroz que se produce tiene también tecnología y conocimiento dentro. Pero lo mismo en el textil. Textil, por ejemplo, yo no sé si conocen ustedes una empresa de mi tierra que se llama Inditex. Conocen, ¿verdad? Zara, Inditex. Oye, ¿quién iba a decir que un señor de Galicia, Galicia, los gallegos estamos viniendo a Argentina desde hace 200 años, más de 200 años, desde que se hizo independiente, pues, los gallegos han aparecido por todas partes. Pues hay un señor que se llama Zara, digamos que se llama... que tiene esa empresa, que es Zara, Inditex, alrededor de la ciudad de La Coruña, cerca de Santiago de Compostela, que tiene 7.400 tiendas en todo el mundo y obtiene unos beneficios espectaculares. Y lo que hace, ¿qué es lo que hace? Fast fashion, moda por un periodo corto de tiempo que va pasando de tienda en tienda, y como no todo en el mundo se viste con ropa nueva y de diseño, digamos, todos los días, pues va unos antes y otros después. Y así ustedes tienen estas 7.400 tiendas. Todo lo que tiene que ver con la electrónica, pues ocurre exactamente igual. La electrónica, por ejemplo, pues en Taiwán, sin ir más lejos, o todo lo que tiene que ver también en la zona de Tailandia, pues se está desde 1970, vienen empresas de fuera, internacionales, e introducen, digamos, con la obligación de que utilicen empresas locales para producir, digamos, los subproductos que van a introducir precisamente, digamos, en los productos finales. La maquinaria, por ejemplo, tiene que ver también Taiwán o tiene que ver Alemania, de la misma manera. Y cuando entramos en el software, eso que es importante para todos ustedes, pues vemos que alrededor de Pekín pues hay una actividad industrial tecnológica de 2.400 empresas, pero que producen conocimiento e I+D, pero tienen ustedes aquí en el norte, tenemos unos compañeros que han venido, unas compañeras que han venido de México, y en Jalisco, por ejemplo, compiten precisamente de la misma manera con digamos, la parte de los Estados Unidos al lado de San Francisco, que produce, digamos, alta tecnología. Pero lo mismo le ocurre a ustedes en India, en Bangalore, que todos ustedes conocen, que está en la parte sur, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir? Que para desarrollarse no hay que entrar por abajo y salir por arriba, sino que evidentemente uno puede entrar, digamos, por la parte de arriba. La cuestión está, digamos, en la capacidad emprendedora y poner el conocimiento a la disposición. Y por eso ha habido una célebre, digamos, lo que antes era ventaja comparativa en términos de Ricardo, ahora en términos
de Krugman, por ejemplo, o de Porter, que ustedes conocen también, pues se llama ventaja competitiva o ventaja comparativa adquirida. Es decir, que el mundo ha cambiado, sin duda, desde el siglo XIX a la actualidad, y en estos momentos sigue cambiando, donde se encuentra uno países con actividades que han entrado por la parte de arriba desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de los mercados y están presentes en los mercados. Bueno, esto lo conocen, pero yo les sintetizo. Evidentemente, cuando hablamos de reglas de juego, que es en lo que se basa precisamente la actividad emprendedora, pues estas reglas de juego son formales e informales. Las formales, la Constitución. Hablaré un momento sobre la Constitución, cómo dentro de ella está la economía. Y las informales es ese aprendizaje que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Cuando somos chiquitos vamos aprendiendo determinado tipo de cosas y nos comportamos de esa manera. Cuando ustedes ven en esta ciudad a alguien que viene del norte o del sur, por sus formas de hablar y de comportarse se dan cuenta de dónde son, incluso por el acento, ¿verdad? Bueno, ahí está, digamos, la parte informal que se lo debemos mucho, pues, a lo que nos han enseñado, en el caso mío, a lo que me enseñaron mi madre, mi padre, me enseñaron, pero sin querer enseñármelo. O sea, así, haciendo las cosas. Aquí les he puesto una simplificación de cómo yo veo el desarrollo endógeno en el momento actual. Ven ustedes claramente, en última instancia, lo que se trata es de producir productos para vender en los mercados. Entonces, siempre importante. Visto, nosotros estamos dentro del sistema capitalista, the only game in town, se dice, muy criticado, surge precisamente después digamos, de la revolución de los años 1770, con la independencia digamos, de los Estados Unidos en el 76, y previamente en los años 60, 1689, antes le habían cortado en Inglaterra la cabeza a Carlos I y después llegan al gran acuerdo constitucional, etc. Bueno, surge precisamente en ese periodo de tiempo, surge algo que ven ustedes al final a la derecha, que son las instituciones y reglas de juego. Para nosotros los economistas, producir productos para los mercados globales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseñan y qué es lógico? Sin duda tenemos que hacer emprendimientos que en los momentos actuales no se trata solamente del pequeño o del gran empresario. Empezó siendo con el pequeño empresario, pero pues han venido los grandes empresarios, etcétera, y que se forman ¿qué? Clústeres, sin duda, ¿no? Es decir, en economía las empresas y en la vida social en general formamos clústeres, grupos, y formamos redes. Ustedes están en red, todos los más jóvenes y los menos jóvenes estamos en red. Lo que estamos haciendo en el programa que dirige el profesor Carabalone precisamente está, digamos, es una red maravillosa, que están hablando precisamente de municipalidades, etcétera, y de todo lo que tiene que ver con los municipios. Bueno, entonces, y algo que es el cooperativismo, que ha surgido paulatinamente, apoyándose en financiación externa, las ONGs, etcétera, que trabajan ahí. Y después está algo importante, como decía antes, que es innovar y los recursos humanos. El centro de la actividad productiva son los recursos humanos. Y los recursos humanos adquieren conocimiento, trabajando, aprendiéndolo, estudiando, etcétera, y son los que tienen capacidad emprendedora o no la tienen. Y después está la innovación, eso que hablábamos hace un momento, pues entonces es emprendimientos con innovación y recursos humanos, y normalmente ¿dónde se realiza la actividad productiva? ¿Cuál es el territorio? Pues aquí lo ven, son las zonas urbanas, sin duda las áreas rurales, en las cuales hablaré un poco más sobre ese tema. Y para hacer eso, pues ¿qué es importante? La energía de los seres humanos, la energía eléctrica,
Se ha cambiado los tipos de energía, cada vez hay, digamos, una discusión mayor para hacer precisamente que las energías sean, desde el punto de vista medioambiental, facilitadoras precisamente de la vida social. Y, evidentemente, los recursos naturales pues ayudan en las áreas rurales, sobre todo. Y para que la oferta sea igual a la demanda, que decimos los economistas, necesitamos un sistema de transportes y comunicaciones que requiere tener todos los nuevos instrumentos, como es el avión, que es relativamente cercano, es de principios del siglo XX, el automóvil, que ya hemos hablado, el ferrocarril, que se inicia en 1820, es decir, todos los barcos a vapor, importantísimos los barcos a vapor desde finales desde principios del siglo XVIII, que, por ejemplo, yo no sé si se acuerdan ustedes de la Guerra del Opio. La Guerra del Opio es muy interesante porque era una guerra entre Alemania y la China. La China era en los años 1830 y después hubo una segunda en 1850. Entonces, la China no quería abrirse y entonces aparecieron nuestros amigos los ingleses con barcos a vapor y con cañones. Hombre, los chinos ya conocían los cañones, eran inventores de la imprenta y otras cosas importantes en el siglo XV, pero al final abrieron las puertas y se integraron sin duda, ¿no? Y entonces, evidentemente, el sistema de transporte y comunicaciones, pero claro, el sistema de comunicaciones, ustedes tienen Internet ahora. Hablábamos hace un momento las 3 W, ¿no? 1989, no es solamente la caída del muro de Berlín, sino es el las 3 W. E Internet en 1991, a continuación. Es decir, estamos en un sistema de comunicaciones completamente diferente, digamos, al que estábamos cuando yo vine por primera vez a este hermoso país hace ya 44 años. Y desde esta perspectiva se puede hablar del desarrollo sostenible, pero hay que pensar que la sostenibilidad sin duda es medioambiental, pero también la sostenibilidad tiene que ser económica y social. Y entonces, dependiendo del tipo de territorio y del tipo y la política que se quiera hacer, uno puede dar preferencia al medio ambiente. No sé, pensemos en Tayrona, ahí hablaban de Colombia hace un rato, pues en Tayrona, que entonces es una zona medioambiental, pero la vez que yo estuve en Tayrona se hacía turismo por ahí, por entonces había un aspecto económico, que la gente iba haciendo turismo y pagaba, y después me encontré a un señor que estaba limpiando el suelo y le pregunté, ¿y usted qué hacía antes? Y yo me dedicaba al tráfico de drogas. Y ahora está aquí, está contento, y dice, muy contento. Es decir, que si uno quiere fortalecer el medio ambiente, limitado a los otros dos, pero si el objetivo en un momento determinado es los aspectos sociales, evidentemente están limitados por los aspectos ambientales y los aspectos económicos. Es evidentemente una visión que, como yo lo veo. Le voy a decir unas palabras sobre las instituciones, que es un elemento fundamental, y en concreto sobre capital social y desarrollo territorial. Bueno, North dice que las creencias y la cultura son la base del sistema institucional. Es decir, es un tema importante y Collier matiza precisamente que el sistema cultural y social, eso que nosotros aprendemos desde chiquitos, da coherencia a la sociedad y esas normas y valores son los que gobiernan precisamente las relaciones entre los agentes económicos, los actores sociales y los políticos. Y las organizaciones, es decir, es lo que normalmente se llama instituciones en nuestros países, pero que se hace aquí una diferenciación. Las organizaciones administrativas, organizaciones sociales, etcétera, incorporan precisamente esas creencias y valores. Dentro del desarrollo de los territorios hay algunos elementos que tienen que ver con esto, es decir, las estructuras
digamos, familiares funcionan, es decir, las empresas se pasan de unos a otros, sí, no, y de qué manera, digamos, condicionan esas estructuras familiares el sistema de empresas. Algo importante, la identidad de las personas en los territorios, la identidad territorial. Algo importante, que esté reconocida la capacidad empresarial. En mi primera juventud, pues evidentemente no estaba reconocida. Ser empresario, se decía en España, en mi primera juventud, que lo importante en el futuro era ser obispo, ser director general o ser capitán general, pero no se decía ser empresario. No estaba bien visto. Con el tiempo los empresarios siguieron adelante, etcétera, ¿no? La confianza entre los empresarios es fundamental, porque yo hago intercambios cuando tengo confianza y lo hago con aquellos con los que tengo confianza, ¿no? Y por último, un tema importante es la ética del trabajo. Vean ustedes aquí, es de Rodríguez Pose, es un profesor de la London School of Economics, y me llama mucho la atención esta transparencia, por eso se la pongo a ustedes. Las instituciones, las reglas de juego, ¿qué hacen? Dan confianza. Y si dan confianza, entonces establezco negocios. En la parte de la derecha pongo las formales nada más, que ven que se cumplen los contratos, que eso es formal e informal, se afectan las reglas de juego y hay seguridad jurídica. Es decir, me pueden llevar a los tribunales, pero evidentemente, ¿eso qué quiere decir? Si eso funciona bien, pues hay algo importante en la zona de la izquierda, y es la creación y el desarrollo de empresas, el hacer redes. Cuando ustedes hacen redes entre ustedes mismos, están basadas en la confianza, ¿no? Y transmiten información, recursos, etcétera. Y lo mismo con la difusión de las innovaciones y del conocimiento. El Bobbio, ustedes que están trabajando mucho en el tema de la descentralización, hay un autor, Bobbio, que es italiano, como ustedes pueden ver, que habla mucho de la importancia que tiene lo que ustedes decían hoy, el traspaso de competencias a las regiones y municipios. Esto evidentemente genera un cambio institucional muy importante, y eso que activa fundamentalmente la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. El otro, que haya acuerdos entre organizaciones públicas de distintos niveles, porque si uno hace política, digamos, de abajo arriba, de desarrollo local, evidentemente es bueno, digamos, la interacción con la administración central o con la administración, digamos, regional. Y evidentemente, pues la descentralización, pero de hecho, que quiere decir con recursos, etcétera, y todas estas cosas, pues es evidente que juega un papel importante. Y por otro lado, ello facilita la cooperación entre los actores públicos. Pero quiero recordarles algo volviendo al territorio, porque claro, el territorio es diverso. No todos los países, todos los territorios de este país crecen al mismo tiempo, ni están especializados en los mismos productos, sino que son diferentes, ¿no? Y entonces, a nivel local, pues uno ve élites locales o regionales, etcétera, que condicionan las iniciativas económicas, pero también las reglas y normas que tienen que ver con la vida social y política. Existen las élites locales, y las élites locales tienen unos modelos de mirar diferentes para entender el funcionamiento del sistema económico. Si uno toma, por ejemplo, las élites en el norte de Chile, por hablar del país de al lado, evidentemente tienen una forma de mirar cómo hacer, me lo decía un compañero, Patricio Vergara, que trabajó mucho allí, y dice, tienen una forma especial de mirar, precisamente, que es diferente a lo del centro e incluso pues al sur de Chile, donde la industria pesquera es muy importante y es muy internacional, etcétera, etcétera. Entonces, tienen modelos mentales, gafas diferentes para ver
cómo hacer el desarrollo de sus territorios. Y ahí, detrás de todo ello que está, detrás de las élites, está el poder en el territorio. Poder es un tema importante y ahora insistiré en él. Y por lo que la descentralización del poder afecta a la coordinación de las decisiones de inversión. Es decir, la descentralización afecta a las élites territoriales. Y eso, evidentemente, no en todos los territorios se afecta claramente, precisamente porque afecta directamente al poder. Bueno, les voy a hablar de Constitución y economía. Yo le he dado al profesor Cravacore un artículo mío sobre la Constitución, que acaba de aparecer hace 2 semanas, para que vean cómo yo veo que la economía está dentro de la Constitución. Ahora diré algunas palabras sobre eso, pero la Constitución está llena, digamos, de secretos, no solamente políticos, sociales, etcétera, sino que todo lo que se hace en economía después, evidentemente, hay que hacer las reglas, ir adelante con lo que allí está, el acuerdo al que han llegado las élites económicas, políticas y sociales para tener una Constitución. Una Constitución, yo digo la española, que es del año, cumple ahora 40 años, ¿no? Bueno, cuando se hace en el 78, se hizo en el 78, se hizo mirando para atrás. ¿No? Para adelante no se sabía lo que iba a venir. Bueno, y esa es una Constitución que me parece ser que no la quieren tocar, pero fue muy famosa, hizo las cosas muy bien, pero dentro de esa Constitución pues está, digamos, el reparto, digamos, cómo se veía el poder en ese momento, digamos, de tensión política, y que dio buenos resultados como mínimo, pues durante 15 o 20 años. Ahora necesita reformarse, ¿no? Me imagino que la de ustedes hablaban hace un momento de la Constitución colombiana y me llamaba mucho la atención, porque claro, la Constitución colombiana se ha llevado a cabo en el 91, pero ahora nos encontramos en un entorno en que está sucediendo que las guerrillas, o sea, no se ha acabado la guerra civil, que dura 60 años, bueno, han llegado a un acuerdo, pero claro, cuando en un área rural en concreto, los que tienen tierra allí, venía antes, hace 10 años, alguien a pasarle, págame lo que me tienes que pagar, bueno, la regulación no cumplía y ese grupo de personas tenían un tipo de comportamiento diferente. Importante es Acemoglu, que es, como ustedes saben, un economista que vive en Estados Unidos y que es, digamos, ha trabajado mucho sobre el tema de las instituciones. Dice que claramente que sin duda los factores geográficos, la disponibilidad de recursos naturales y humanos son importantes en los procesos productivos, pero el desarrollo autosostenido, es decir, necesita de reglas de juego, de instituciones formales, que eso es lo que va a estimular. El principio importante en economía es la acumulación de capital, es decir, los resultados que quedan después de hacer una actividad productiva, venderse el producto, queda un excedente y ese excedente forma parte de lo que se llama la acumulación de capital por un lado y los salarios por otro, ¿no? Y entonces ahí las instituciones, el buen funcionamiento de las reglas de juego estimula precisamente la acumulación de capital y la reinversión con, digamos, innovación. Y además introduce algo, y es que es muy importante cuando se compara el sistema productivo de unos países a otros, es si en estas reglas de juego permiten la movilidad social ascendente. Es decir, en el siglo XVII, XVIII, en Inglaterra no se permitía la movilidad social ascendente hasta finales del siglo y principios del XIX. Es decir, que eran grupos sociales que estaban cercanos a la monarquía correspondientes y controlaban, evidentemente eran ellos los elegidos. Y entonces para hacer actividad productiva, si no se permite la movilidad social ascendente, que es una cosa que se consigue en la Inglaterra de 1680, ¿no? 89,
cuando el Parlamento británico toma fuerza y el rey queda en una segunda posición, bueno, y entonces ustedes están viendo, pues en estos momentos, en el Brexit y todas estas cosas, cómo juega un papel fundamental el Parlamento, ¿no? La reina aparece algunas veces en escena, pero lo importante precisamente es que a partir de aquella iniciativa de movilidad social ascendente ha ido cogiendo cada vez más importante precisamente pues, el papel económico. La Constitución, ustedes lo saben, yo se lo resumo rápidamente, es precisamente en aquella época, cuando surge en el año 1787 en Estados Unidos, es, digamos, una lucha contra las clases dominantes del antiguo régimen. Es decir, ese tipo de organización social que se mantenía en el poder durante centenas y centenas de años. Y entonces, pues ahí se da juego a la burguesía, que después ha sido, digamos, en el siglo XIX, Marx se acuerda de ella, claramente, y a la burguesía naciente, y a partir de ahí pues se da un salto adelante, un medio, por lo tanto, la Constitución, un medio de defensa de unos grupos sociales con otros y un símbolo precisamente de todo lo que ocurre en el siglo XVIII y XIX, de la lucha de las clases medias, de la presencia de las mujeres, que precisamente en la primera Constitución norteamericana no votaron las mujeres y tampoco los trabajadores, sino los grupos sociales de terratenientes, etcétera, los del norte y los del sur, los que querían la confederación con esclavos, y los federales que evidentemente querían un mundo completamente nuevo, que es el que fue adelante. El marco de los intereses económicos y del Estado evidentemente está reflejado en la Constitución, así como el sistema de, digamos, de relaciones internacionales desde el punto de vista económico y político. Y desde ese punto de vista, la Constitución es un acuerdo entre los grupos económicos, políticos y sociales establecido para un periodo de tiempo en función de los conflictos que hay, algunas veces puramente dialécticos, otras veces militares. Yo, por ejemplo, puedo hablar del militar que yo viví directamente. En otros casos es dialéctico. Hay que pensar sobre el tema de militar. Una cosa muy importante es cuando uno mira a Europa. En Europa hubo 2 guerras mundiales, ¿no? Significaron 80 millones de muertos. O sea, es que se dice fácilmente, 80 millones. Es decir, cuando se habla de las guerras en América Latina, que las ha habido, nunca llegan a esos niveles, ¿no? Bueno, salvo casos aislados como el de Paraguay, donde evidentemente murieron una cantidad, 200, 300.000 hombres, y ahora es una población de 7 millones, y las mujeres eran muchas más que los hombres, crea un problema social, etc. Bien, entonces, pero cuando se hace la Constitución, se mira para el pasado, no se mira para el futuro. Son los acuerdos de poder en un momento en función de lo que ha ocurrido, digamos, en el pasado, pero cuando pasan, como en España, del 78 a 40 años, yo creo que ese pasado ya está muy pasado. Bueno, las funciones de la Constitución, sin duda, legitiman a los grupos dominantes, expresa claramente la democratización del Estado, pone encima de la mesa reglas que tienen que ver con la economía y, evidentemente, organiza el Estado. Y cambia el sistema jurídico, no voy a entrar partidos políticos, administración, gobierno, no voy a entrar en el detalle. Y lo que sí quiero resaltarles que hay algunos aspectos que nos interesan en economía. Por ejemplo, la propiedad privada, la propiedad pública, ¿no? Aparece, digamos, en la Constitución, los salarios relacionados con el trabajo, las desigualdades sociales y cómo se van a enfrentar, y sin duda todo lo que tiene que ver con el mercado y los precios. No entro en el detalle, pero de esta forma el pacto constitucional tiene mucho que ver con la dinámica productiva. ¿Por qué?
porque a través de ese pacto se garantiza lo que decía antes, la acumulación de capital y, por lo tanto, el acuerdo constitucional va a permitir crear nuevos bienes y servicios o diferenciar los productos, etcétera. Y, evidentemente, el modelo económico lo forma no solamente los factores productivos, sino, como decía antes, la interacción entre unos y otros. Bueno, decíamos el principio de libertad, el principio de igualdad, la propiedad pública, la propiedad privada. Está todo dentro de la Constitución. Y para acabar, digamos, me voy a decir, una vez visto el tema, digamos, de las instituciones en un mundo que cambia, ver cuál es la respuesta a los desafíos globales en la actualidad. Y ahí me voy a basar, como decía antes, en gran medida en el documento de la OCDE del año 2016, que se lo recomiendo a los que estén interesados. Bueno, a medida que iba hablando, yo iba, digamos, hablando de las tres grandes revoluciones tecnológicas que ha habido y que son producto del conocimiento, precisamente. Una es la revolución industrial, ¿se acuerdan? Desde finales del siglo XVIII hasta la época de Ricardo y después, que se extiende. La revolución eléctrica, no lo sé, es muy importante porque es del año 73, se crea precisamente, empieza a funcionar la electricidad. No sé si hay aquí gente, en Argentina hay mucha gente que le gusta el fútbol. ¿Alguien en la sala me puede decir cuándo fue el primer partido de fútbol que se jugó con energía eléctrica? ¿Y dónde? Pues es muy fácil, es muy fácil. Es 1878 y fue en Sheffield. O sea que fíjense ustedes ya desde dónde venimos. Digamos, la revolución eléctrica, y aquí estamos, ya hicimos referencia a la revolución informacional. El primer personal computer es del año 78, y hemos hablado de Internet y todas estas cosas. Estamos en esta de aquí, pero se habla de que estamos ya en la cuarta, empezando la cuarta. Bien, seguro, y siempre vamos para adelante. Esto es hecho digamos, a partir de este mapa, a partir de la información que facilita la OCDE. He puesto en algunos territorios donde existen iniciativas locales, algunas nuevas, otras más antiguas. La parte de América Latina, pues he puesto Rafaela, que es conocida por la gran iniciativa desde el punto de vista del desarrollo local. Pues Porto Alegre de la misma manera, digamos, haciendo que las agrupaciones sociales para el progreso se reunieran ahí. Villa El Salvador, un terremoto en el 73, evidentemente le piden permiso al presidente general si se pueden poner ahí. La gente que venía desplazado dice que sí y dedican a, digamos, construir antes que sus viviendas y esas cosas, a construir un parque, digamos, productivo, y ahora dicen que su formación ahí es mejor que la de Lima. Yo no lo sé porque no hice ese test que habría que hacer como el que están haciendo. Bueno, subiendo Medellín, todos ustedes lo conocen, es algo maravilloso porque ha empezado una línea de actuación desde el punto de vista del fast fashion importante, y hace concursos de diseño. Después de que ocurrió lo que ocurrió desde el punto de vista del tráfico de drogas y todas estas cosas, la ciudad ha dado un paso adelante, tiene un plan estratégico y evidentemente hace organizando estas sesiones de diseño para vender productos. Viene gente de toda América Latina, de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Los cuchumatanes, que están en la frontera con México, no les voy a decir, pero es en una zona que en la guerra civil, de nuevo, con muchos problemas y muchas cosas, no se hablaban los unos con los otros, y entonces el Ministerio el MAGA, el Ministerio de Agricultura, se reúne con ellos y logra crear un proyecto de desarrollo local. Estuve hace 3 años allí
y parece ser que iba para adelante, pero me encontré con una señora que iba acarreando con un animal, digamos, las cosas para ir a venderlas al mercado. Quiero decir que se hizo una carretera que conectaba precisamente con la capital, pero que evidentemente pues siguen adelante. Está Michoacán, que digamos me resulta siempre digamos muy atractivo, porque en realidad digamos es una zona que tiene, sin duda, en el año 1943 surge un volcán y entonces hay que crear un nuevo territorio, el nuevo San Juan, para Angaricutiro, y ahí la nueva generación, en los años 80, crean una empresa. Y esa empresa produce madera y produce muebles que se venden en los mercados, no solamente latinoamericanos, sino en general. Después ven en la parte europea, he puesto La Coruña para acordarme de la empresa esa que ustedes conocen, Zara, pero sobre todo Liverpool, Galway, etcétera, y ahora lo extenderé, es decir, digamos, les han empoderado, es decir, les han dado descentralizado y les han dado, digamos, la capacidad de reaccionar. Y tienen ahí Grève, que ahora me referiré, que es lo que se llama una ciudad lenta que se va transformando, digamos, lentamente y ante un periodo de crisis reacciona. Y después en la parte, digamos, que ven el sur, en Western Cape, temas asociados con el medio ambiente para favorecer el trabajo de las mujeres y de los más jóvenes, y Bangalore, ya hice referencia a ellos. Después en la parte, por ejemplo, de Marikina, producción de calzado. Después en la parte, digamos, de Tianjin, que es el puerto cerca de Pekín, y después Fukaura, en la zona esa, temas asociados con el medio ambiente. En Japón, precisamente, lanzaron todo un programa de actividades para, estamos hablando, esto recogido hace 2 años, o sea que es, digamos, que han vuelto al desarrollo local como nosotros habíamos hecho, experimentado precisamente en los años 70-80. Mira, aquí tienen, la OCDE tienen en el Reino Unido devolver el poder administrativo e institucional a 8 áreas centrales, incluyendo Manchester, Liverpool, ¿se acuerda? Partidos de fútbol, Sheffield, etcétera, ¿se acuerdan? Bueno, en Irlanda, de nuevo, fíjense, yo vivo en un país que desde el año 1820, lo recordarán ustedes, era ya ustedes un país independiente, teníamos más de 8.000 municipios y seguimos con los mismos. No ha pasado nada en el mundo, seguimos con los 8.000 municipios. Pero fíjense en Irlanda, es un pequeño país, ¿no? Y han reducido el número de autoridades locales de 244 a 102 para coordinarse mejor, para planificar mejor de abajo arriba, desarrollo local, etcétera. En Bélgica, exactamente lo mismo. La Asociación de Municipios permite compartir, los municipios que se asocian permiten compartir la visión del desarrollo, cómo se interpreta, y las iniciativas locales. En Grève, en Italia, en 1999, aparece esta ciudad que se llama Ciudad Lenta. Es una ciudad, por lo tanto, que se va incorporando lentamente ante una presión que tiene que ver, digamos, con el proceso de globalización. Bueno, lo que fuera en una época, 1999, ahora son 213 ciudades que recogen lo que tienen de su propia historia, de su propio conocimiento, digamos, dentro de la propia sociedad, y en 30 países. Pero eso es en unos años. África del Sur, el Western Cape, se lo comentaba antes, sector verde para el trabajo de jóvenes, mujeres y tal. Japón, que todos ustedes conocen por muchas cosas, entre otras por haber perdido la Segunda Guerra Mundial, y entonces el plan Marshall le pagó a los perdedores, entre ellos a Japón,
¿no? A los alemanes, a los japoneses, etc. Bien. Y a los italianos también, que perdieron la guerra. Bueno, dicen, no le hacemos pagar ahora. Le damos dinero para que vayan para adelante y ya nos pagarán. Van. Japón dice programas de desarrollo local para apoyar el empleo en los municipios en declive. 92 proyectos para un periodo de 3 años. Bien, entonces, evidentemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la realidad? Hablábamos de desarrollo rural hoy, pero fíjense que yo he puesto aquí que no todos los territorios rurales son iguales. Tienes primero las regiones reserva de recursos naturales, Tayrona en Colombia, que hablaban ustedes, pero ustedes en el sur, en esa zona nevada tan maravillosa, etcétera, etcétera, pues es, digamos, sin duda, una reserva de recursos naturales. En España tenemos Doñana, los que conocen España en el sur, la zona de Andalucía, etcétera. Tiene después, por otro lado, las regiones agrarias que hacen los productos tradicionales, la patata, etcétera, ¿no? Bien. Después están las regiones culturales. ¿Qué son regiones culturales? Pues, por ejemplo, el Camino de Santiago, ¿lo conocen ustedes? Camino de Santiago, que se crea en el 800, el emperador, digamos, francés de la época, dijo que le parecía muy bien que el cuerpo de Santiago estaba en Santiago de Compostela, en Santiago, en Galicia. Sí, dijo. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes no solamente habían invadido toda España en el 711, sino que se metieron en Francia y llegaron a Poitiers. Y entonces, evidentemente, el emperador dijo, sí, es verdad. Y entonces, cada 30 kilómetros, verán ustedes, desde la zona francesa, viene en París, ustedes se acuerdan de la Rue Saint-Jacques, ¿no? Enfrente, digamos, en uno de los parques cercanos, etcétera, etcétera, se reunían en el siglo XII para ir a partir de la Rue Saint-Jacques para coger, digamos, todo aquel despliegue. Cada 30 kilómetros hay una iglesia. Una iglesia de 1200, etcétera, hay catedrales y todas estas cosas. Merece la pena hacer eso, se puede hacer andando, a pie, etcétera. No les voy a contar más cosas, pero es una región cultural. Pero lo mismo el Machu Picchu, sin ir más lejos, es una región cultural, es un área rural, o sea, no solamente eso. Y después están las regiones agroindustriales innovadoras. Pues yo una vez en Tokio me llevaron a un restaurante y me dijeron, ¿quiere usted vino? Me dice, yo normalmente no bebo vino, pero si me lo preguntan, dice sí. Y entonces trajeron una botella, digamos, de vino de esta tierra. Es decir, es que es un vino ya que tiene dentro de él, evidentemente, todas unas técnicas y una tecnología, etcétera, formaría parte del agroindustrial innovador. Y estamos hablando del desarrollo rural. La España que se ha vaciado, evidentemente, pues hay, digamos, un poco de todo en el mundo rural. Hay no sé si han estado ustedes en Soria. Soria es la provincia en extensión, quizá la más grande de España, y tiene toda la provincia 90.000 habitantes. ¿Qué quieren que les diga? Que evidentemente pues han emigrado muchos y los que se han quedado allí es... Bien, aquí escenarios del desarrollo urbano. Y también he puesto 4 tipos de ciudades. Las ciudades globales. Ustedes lo deben de conocer porque Saskia Sassen a los 5 años vivía en este país. Una superdotada, una mujer intelectualmente número 1 en el mundo, y desarrolla el concepto de ciudad global. Hay ciudades globales que son capitales de provincia, digamos, perdón, de país. Hay otras ciudades globales que tienen que ver con el sistema industrial, que son fuertes desde el punto de vista industrial, etcétera. Ella hace todo un estudio sobre eso y, bueno, y es un término que sigue existiendo, ciudades globales. Las ciudades lentas, les he hablado hace un momento, ¿no?, de cómo se han creado y forman parte ya de ciudades diferenciadas
que se adaptan al cambio y a la transformación, pues evidentemente lentamente. Las ciudades creativas. Ciudades creativas, no sé si ustedes han estado en Málaga, algunos habrán estado en Málaga. El señor que se toma la boca, no sé si ha estado, pero hay una ciudad creativa que se llama Buenos Aires. Aparece la UNESCO, en la publicación de la UNESCO, buscan ciudades creativas y aparece Buenos Aires, entre otras ciudades, ¿no? Bogotá, etcétera, y más ciudades. Hay alrededor de 60, 70 ciudades. La característica fundamental es pasar de la construcción normal a hacer con arquitectos e ingenieros partes de la ciudad que son creativas y al mismo tiempo que hay artistas, actores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un nuevo tipo de ciudad. Y las ciudades urbanas policéntricas, pues es un tema que también es muy importante. Son que las ciudades se están transformando de ser ciudades más el área metropolitana a ciudades mucho más extensas, que van, por ejemplo, en el caso de Londres. En el caso de Londres van de al lado del mar hasta Oxford y Cambridge. En el centro está la ciudad de Londres y pequeñas localidades que producen productos diferentes, donde vive la mano de obra para ir a trabajar a Londres, no. Producen productos que pueden ser agrarios o pueden ser industriales, etcétera, para vender en los mercados. Y entonces, evidentemente, pues los urbanistas utilizan este concepto, que es un concepto evidentemente nuevo, ¿no? Es decir, el mundo está cambiando y le llamamos a las cosas de manera diferente. Y hay, evidentemente, creación cada vez más. Entonces, aquí, pues, yo hago sobre algunos de los retos del desarrollo territorial en el momento actual. El primero de ellos es que entre eficiencia, o sea, todo el desarrollo, digamos, lo hacen los seres humanos, las personas, ¿verdad? Con su capacidad creadora y su esfuerzo personal. Y entonces, aquí hay la dificultad de que la eficiencia y la equidad, el hacer las cosas y la distribución se distribuya bien. Entonces ahí hay todo un problema difícil, porque por ejemplo en el momento actual, después de la crisis, en España por ejemplo crece la renta un 3%, pero la parte de los salarios no es del 3% y la parte que tiene que ver con los inversores, etcétera, es superior al 3%. Entonces hay, desde el punto un problema básico difícil de resolver. Y después están todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente en términos no solamente sociales y económicos, sino sobre todo del entorno. Después hay, pues claramente, al introducir innovación y para nuevos productos que se venden en el mercado, diferencian la producción para venderlos en los mercados globales. Eso es, evidentemente, un tema muy sofisticado porque se presta a que lo reproduzcan los competidores y, evidentemente, ocupen también parte de tus mercados. Entonces, ahí hay toda una pugna competitiva. Sin duda, las redes... decíamos al principio que son importantes, cada vez son más importantes, están basadas en la confianza y el cooperativismo está basado también en la confianza con financiación externa, etc. El tema del funcionar en red, pues todas las grandes empresas pues han pasado, por ejemplo, la gran empresa, el modelo de gran empresa tradicional desde 1850, industria química, hasta la crisis de los 70, era muy jerárquica. Pero a partir de entonces hay subcontratación por un lado y por el otro lado hay redes de empresas, digamos, que se extienden. Uno puede tener relación con algunas de las redes de empresas, pero ahora a nivel internacional esas redes de empresas tienen importancia internacional. Hay un artículo de Porter y Kramer que del año, yo creo que es del 14-13, a principios de esta década, que habla claramente de este tema. Digamos, el capitalismo está en crisis. La culpa la tienen las empresas multinacionales, según dice todo el mundo. La solución pasa en la integración de las empresas
con los sistemas productivos de los territorios. Ejemplo, pone muchos ejemplos y uno de ellos en India, en la parte del sur de India, que no subcontratar a tus empresas o a empresas del norte, sino, por ejemplo, la producción de las mujeres, precisamente vincularla a la empresa multinacional. Bueno, esto, ¿se acuerdan ustedes de la discusión sobre las empresas multinacionales en los años 60 y 70? Bueno, ahora como hay empresas multinacionales argentinas, mexicanas, etcétera, parece ser que la discusión se ha venido abajo, es decir, se ha internacionalizado por todos los lados. El cambio tecnológico, he hablado de él. Las regiones urbanas policéntricas y ciudades lentas son difíciles, digamos, es todo un reto desde el punto de vista territorial, y la pieza clave es el cambio de las reglas de juego, de las formales y, evidentemente, ir transformando las informales. Entonces, los retos de los recursos humanos tienen que ver con el surgimiento de empresarios, con romper la trampa de la baja cualificación. Me imagino que aquí, igual que en España, hay problemas de ese tipo. El desafío al desempleo juvenil de los más jóvenes. Hay territorios que tienen 60%, por ejemplo, de la gente joven que está desempleada. Hay todo un problema ahí. Adaptar la cualificación de los recursos a la demanda del tipo de actores y fortalecer el conocimiento local. Y entonces, recogiendo lo anterior, fortalecer la resiliencia de los territorios, eso que hablábamos, ¿no? Resiliencia es en el combate de boxeo correspondiente con la globalización, te cascan, te dan, te mantienes, das un paso para atrás y das digamos, la respuesta para adelante, ¿no? La resiliencia, el empoderamiento, que hablábamos hace un momento también, ¿no? El empoderamiento de los actores locales, reducir esto en mi país, no sé en el suyo, la burocracia y mejorar los recursos humanos, una necesidad de primer nivel, implicar otro tema en las iniciativas locales a los empresarios locales y, evidentemente, poder lograr la coordinación local, regional y nacional, que hay intereses en conflicto muchas veces. Y, por último, el desarrollo territorial, pues evidentemente necesita coordinación y cooperación, la lucha contra la corrupción. He visto, digamos, unas señoras mexicanas, hay un estudio muy bueno sobre desarrollo local en México, y el problema, y se hace un análisis de todas las experiencias de desarrollo local, y es un señor que lo hizo en la London School of Economics, y él dice que el problema que tienen al final el grupo de municipios en los que no ha funcionado es precisamente, digamos, la cuestión de la corrupción, ¿no? Estar todo el día, digamos, pagando. Y por último, los cambios de las reglas de juego formales e informales, pero ¿qué les voy a decir? Llegados a este momento, sino darle las gracias por haberme escuchado. Buenas tardes a todas y a todos. Profesor, la verdad ha sido un verdadero placer escuchar su disertación y es una disertación que en estos tiempos nos lleva a pensar, a reflexionar y a tener que abrir mucho la cabeza y las ideas frente a los desafíos que nos presenta hoy este capitalismo global y particularmente en nuestro territorio, en América, en los países en desarrollo, porque creo que uno de los planteamientos centrales, o el planteamiento central en relación a las instituciones, es uno de los factores que seguramente mayor peso tienen en las condiciones y las posibilidades de que nuestros países adquieran
mejores niveles de vida para la población, mejor desarrollo, con mayor equidad, mayor inclusión. En este punto quiero hacer primero un comentario sobre el enfoque que nos ha presentado el profesor sobre la cuestión del desarrollo. Y viniendo de un economista, como aclara siempre que es, me parece que es muy interesante plantear, sobre todo, los aspectos que no tienen que ver con lo específicamente económico, sino que tienen que ver con estos elementos de las instituciones, de las reglas del juego y de las instituciones, tanto las formales como las informales, junto con todo el entramado que tiene que ver con los sistemas de producción, los sistemas de transporte, la energía. Es decir, uno puede observar la profunda complejidad que demanda pensar el desarrollo endógeno y que no se circunscribe entonces simplemente a pensar políticas públicas y estrategias de competitividad, sino a pensar desde el territorio cómo esos territorios pueden incorporarse en este mundo global y en esta economía global que además es tan dinámica y tan y cada vez más salvaje, ¿no? O sea, donde los ganadores y los perdedores cambian permanentemente de lugar y donde tenemos algunos de los problemas que usted planteaba al final, que me parece que son centrales, que tienen que ver con el lugar del trabajo, ¿no? La desocupación de los jóvenes que usted señalaba en los países desarrollados y en España particularmente, junto con los problemas de la generación cuál es el lugar del trabajo en este mundo global de hoy, en este capitalismo del siglo XXI. Y casualmente voy a aprovechar para hacer un link con el encuentro que yo abrí esta mañana con el profesor Pastore, que era sobre innovación y economía social y solidaria. También, digamos, ahí hice referencia a esta cuestión que me parece que nos preocupa en términos de cómo resolver este aspecto del trabajo. Y en ese sentido, yo estaba pensando así a trazo grueso a partir de las ideas y de su planteamiento con respecto sobre todo al tema de las instituciones formales e informales. Es decir, bueno, ¿cuál es el lugar simbólico del trabajo? Yo no hablo del empleo, hablo del trabajo. El empleo es algo que también está transformándose y que el empleo como lo conocimos probablemente deje de existir en unas generaciones. Pero sí el trabajo en términos del concepto más clásico de la transformación de un bien y de generar riqueza a partir de esa transformación. Entonces, me parece que, digamos, ¿cuáles son la mirada simbólica, el lugar que desde el punto de vista de las instituciones informales tiene hoy el tema del trabajo? Y me parece que ese es uno de los puntos centrales para pensar el desarrollo endógeno, por lo menos en nuestros países. El impacto de las tecnologías, cómo viene también a generar un impacto, usted lo señalaba varias veces, los impactos sociales que generan en términos de acceso y no acceso a la tecnología, cómo también esto va de alguna manera impactando en la heterogeneidad, en la homogeneidad de una sociedad, ¿no? Me pareció muy interesante también el planteamiento de la Constitución, ¿no? En términos de, bueno, claramente como un acuerdo que mira el pasado. Y que refleja también las relaciones de fuerza de un momento, pero que tienen que ver con relaciones de fuerza que están más ancladas en cómo llegamos al momento de la Constitución. Cuando usted hablaba sobre esto, yo me acordaba de la Constitución del 94, digamos, ¿no? En Argentina. Y hasta qué punto esa Constitución, frente a los desafíos que hoy tiene la Argentina en el capitalismo global, sigue estando actual o es necesario revisarla, digamos, ¿no? Y hay un punto que a mí me parece que es interesante, yo le comentaba a Daniel cuando él me comentó el tema de la presentación, que por lo menos creo para los países de América Latina es clave, es entender el comportamiento de los actores.
y cómo en nuestro continente los actores, y voy a decir una generalidad casi barbárica, pero casi conspiran por demoler las instituciones. O sea, hay un comportamiento casi anómico en muchos casos, en donde tenemos las instituciones, las formales y las informales, y muchos actores se comportan como si no existieran o, digamos, las deciden transigir explícita o implícitamente. Y me parece que es un tema cuando uno piensa en el desarrollo, cuando uno piensa en la burguesía en América Latina. Y muchas veces hemos dicho, bueno, a veces lo que falta es un proyecto de la burguesía para los países de América Latina, pero un proyecto que no sea ni un proyecto pequeño, como pudo haber sido a lo mejor la generación del 80 en Argentina, que tenía un proyecto de país para ellos, pero había un proyecto de país, pero que es un proyecto de país que contemple a todos sus habitantes, que no sea un proyecto de negocio, simplemente de enriquecimiento de un solo sector, sino la capacidad de ver cómo insertar, por ejemplo, para el caso de Argentina, a una sociedad con 45 millones de habitantes en un mundo global. Y esto, digamos, cuando uno lo piensa desde los territorios y de la gran heterogeneidad que tenemos nosotros en los territorios en Argentina, digamos, ya la diferencia área metropolitana, resto del país, es pensar el desarrollo local en el área metropolitana. O sea, ¿qué es lo local? Uno se pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el entramado posible desde el cual trabajar? Nos genera entonces, me parece, una cantidad de ideas, de preguntas, de inquietudes que queremos agradecer, porque esta universidad, como todo el sistema educativo, es un lugar de reflexión, es un lugar para tirar preguntas, buscar respuestas, saber que esas respuestas pueden ser exitosas o no, pueden tener algún tipo de acercamiento al éxito en un momento, pero luego hay que buscar otras porque estamos frente a un escenario totalmente dinámico y en donde tenemos que pensar cuáles son las estrategias del desarrollo que nos permitan en nuestro continente poder mejorar las condiciones de vida de nuestra población, que me parece que ese es el objetivo final del desarrollo. Así que quiero agradecerle por haber planteado aquí algunos ejes que me parece que son muy interesantes. Me quedo también con los retos del desarrollo, ¿sí? Creo, bueno, el tema de la eficiencia, la equidad, el medio ambiente, digamos, el reto del desarrollo que tiene una complejidad y en donde, sin ninguna duda, si no logramos establecer instituciones que acordemos socialmente y que respetemos, va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo y generar esas reglas del juego que permitan una sociedad mejor. Así que, la verdad, muchas gracias, profesor, y le doy la palabra para algunos comentarios sobre mi comentario. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Yo creo que, evidentemente, lo que he puesto encima de la mesa, como usted ha visto, pues es que la situación actual estamos en un mundo que cambia y que cambia, evidentemente, y un punto fuerte, como usted dice, del cambio son las nuevas tecnologías, que hay una parte importante de la población que tarda mucho en aprender. Las nuevas generaciones tienen una ventaja, que pueden entrar directamente ahí. Y usted dice el puesto de trabajo, pues no necesariamente va a estar en la fábrica. En la fábrica, entre otras cosas, pues como usted daba a entender, la robótica, cuando se ponga en el papel que está reconocido ya desde hace decenas de años, evidentemente baja el número de trabajadores manuales. Yo soy de la opinión, dicen que baja el número de trabajadores manuales, yo soy de la opinión que lo que hay que disminuir no es el número de trabajadores, sino las horas de trabajo. Las horas de trabajo, y ahí hay un tema social muy importante. Si yo estoy trabajando 10 horas, pues evidentemente si introduce robótica, pues puedo trabajar menos y dedicarme a otro tipo de
actividades, ¿no? O sea que yo creo que ese es un tema que tiene que ver con la tecnología, con el conocimiento y está dando un salto más adelante. Lo que sí es la otra, y eso afecta, y lo hace y se hace despacio, porque claro, no todos los territorios tienen acceso al conocimiento y la robótica al mismo tiempo dentro de este país, pero de unos países a otros, ¿no? El sitio donde yo nací, la energía eléctrica, pues yo nací en Galicia, como usted sabe, y la energía eléctrica llegó a las áreas rurales cuando Fraga estaba de presidente de la comunidad autónoma, quiero decir en los 1980, ¿se lo pueden creer? Pues es verdad. Y puso ya energía eléctrica para todos, pero había aparecido 100 años antes. O sea, que es que hay todo un tema que es importante, ¿no? Pues está el otro tema que es, usted hablaba del comportamiento de los actores. En realidad, las constituciones son acuerdos de poder, mirando para atrás. Pero claro, el reconocimiento, y ese reconocimiento se impone, evidentemente, y hace que cambie todo muy lentamente, ¿no? Yo hice referencia a la primera constitución, entre comillas, del mundo, que es la norteamericana, de 1787, evidentemente, pues había muchos excluidos, completamente excluidos de ahí, que después se han ido incorporando poco a poco, ¿no? El éxito, por ejemplo, de los partidos políticos, por ejemplo, en España, el Partido Socialista es de finales del siglo XIX, es decir, estaba ahí antes de, digamos, de llegar a la República, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, pues hasta los años 30 en España, pues no llegan a tener un cierto liderazgo. En Estados Unidos 15 o 20 años antes, ¿no? Y se sigue, ha habido el otro día una manifestación espectacular en España, pero creo que aquí ha habido también. Quiere decir que las mujeres, digamos, lo tienen claro, digamos, que tienen que tener una posición en lo que tienen que ser los acuerdos de poder importantes, ¿no? Entonces ahí eso es más difícil en el sentido de complejo, porque ¿cómo haces juegos de suma positiva en los que todos ganan? Usted que es político, que sabe manejarse en esos temas, ¿es complicado o no es complicado? Bueno, pues entonces en una universidad es complicado, pues imagínese, aquí a lo mejor más que en otros sitios, porque uno regresa otra vez a dar clase y ya deja de tener, digamos, esa capacidad, ¿no?, de hacer juegos de suma positiva. Y evidentemente lo que sí me impresiona mucho, yo creo que ya les decía, la primera vez que yo viajé en España solo fuera para ir a unas excavaciones arqueológicas en Cataluña, en Ampurias, bien, de la época de los griegos, etc. Mi padre me firmó una carta y yo llevaba mi carnet de identidad. La policía me paró en el tren. Bien, desde Galicia hasta Barcelona fui en un tren que se llama el Shanghái, 30 horas. Hoy en día, para ir a Shanghái, desde mi pueblo, pues me lleva, pues eso, no llega a 20 horas. Bien, ¿qué le quiero decir con eso? Que evidentemente la realidad ha cambiado en los sistemas de transportes, ha cambiado en la organización, está cambiando la organización de las ciudades y detrás está siempre, para mi forma de ver, está el reparto de poder y cómo se hace. Y en unos países es más difícil que en otros. ¿Por qué? Pues porque no se le puede, en teoría no se le da a todos a ganar. Y eso evidentemente pues limita. Pero bueno, muchísimas gracias, señor rector. Muy bien, agradeciendo la participación del doctor Antonio Vázquez Barquero, del rector, de la Unidad de Gobiernos Locales en la dirección de su director, Daniel Crabacuore, de los invitados internacionales que nos acompañan y de todas ustedes y todos ustedes por la participación. Bueno, damos por lo tanto cierre a la actividad y nos convocamos para seguir con las actividades que toda esta semana tenemos, tanto en la temática de descentralización municipal como también de innovación social y economía solidaria. Bueno, muchas gracias.